ante todo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con los colegas de la Universidad de Valparaíso. Y bueno, yo que quería compartir con ustedes y con los colegas que también nos están viendo por la red, básicamente un alcance a propósito de una investigación que estábamos desarrollando sobre práctica de ciencia abierta en América Latina. Un poco para contextualizar, nosotros estamos prontos a acabar precisamente ese estudio a propósito, como mencionaba nuestra anfitriona, de un estudio de postdoctorado en esta Universidad de Santa Catarina, gracias al auspicio también de la FAPES de Santa Catarina, que prácticamente busca llenar ese vacío en cuanto a las prácticas que se desarrollan aquí en la región. Y menciono esto porque precisamente había un estudio previo de práctica de ciencia abierta a nivel internacional, pero que tenía los siguientes sesgos. Era un scoping review, ¿ok? Que solamente se iban a considerar artículos en idioma inglés, nada más, ¿no? Entonces, como ustedes entenderán, hay un sesgo muy grande cuando nosotros hacemos estudios de ese tipo, sobre todo pensando en internacionalizar un poco la muestra, porque claro, si bien es cierto, la lengua, el inglés, es obviamente un idioma, una lengua franca en la ciencia, no necesariamente toda la comunidad internacional se comunica exclusivamente en esa lengua. ¿Okay? Entonces, en el caso de América Latina, tenemos mucho trabajo de investigación, tanto de nuestros países hispanohablantes y también como países lusofalantes, por el caso de Brasil. Entonces, por ese motivo es que en el caso nuestro, nuestra investigación precisamente se enfocaba en aquellas publicaciones en lenguas locales de aquí de la región, tanto el español, castellano o el portugués, ¿no? Y obviamente aquellos trabajos de colegas latinoamericanos que obviamente hayan escrito en alguna otra lengua, ¿no? Entonces, tratando un poco de también tener esa visión un poco más amplia de lo que en verdad hacemos aquí en el sur. Y bueno, y producto de eso es que se desprende, y esto se ha visto también ya en estudios previos, ¿no? Que una de las principales actividades o prácticas de ciencia abierta que se desarrolla está vinculado precisamente a lo que es la publicación en acceso abierto y básicamente a lo que son las revistas. Voy avanzando por acá. Es aquí, aquí es. Estos son los puntos que vamos a ver brevemente, ¿ok? Y yo comenzaría un poco tratando de un poco hacer ese encuadre académico, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, tenemos dentro del ciclo de la comunicación académica o científica, ojo que también eso aclararlo, ¿no? Porque a veces decimos académico o científico, ¿qué es finalmente? Si quiero ser más, abarcar más, diría académico, porque obviamente lo académico incluye lo científico, ¿ok? Entonces, estas son fases convencionales, obviamente pueden variar desde el punto de vista que estemos haciendo un análisis, pero son fases convencionales de todo un proceso, un ciclo de comunicación científica, ¿no? Comenzamos con la investigación y recopilación y análisis de datos, la redacción obviamente del resultado de la investigación, la revisión por pares, ¿ok? Pares evaluadores, a eso me refiero, ¿no? La publicación propiamente dicha y el descubrimiento y difusión de ese resultado de investigación, ¿ok? Ese enfoque, por ejemplo, que es bastante genérico, ¿no? Nos atañe bastante para el tema que estamos hablando, porque es importante entender que en todo este ciclo de comunicación, ¿no? Hay muchos momentos que, desde un enfoque de ciencia abierta, hay actividades o hay prácticas que se van a ir dando, tanto desde la primera parte, que es la investigación y recopilación y análisis de datos, como inclusive la propia redacción, la propia revisión por pares, ¿no? Prácticamente todo el ciclo de comunicación académica está afectado por las prácticas de ciencia abierta. Y también para, digamos, poder exponer esto en un sentido amplio, hablemos en todo caso de quizás la ciencia tradicional, como se ha venido desarrollando hasta hace unas décadas, en comparación con una forma de hacer ciencia, ¿no? Que definitivamente busca, si lo queremos poner de esta manera, entre otras cosas, generar igualdad de condiciones para todos aquellos que desarrollan investigación a nivel internacional. Bueno, las prácticas de ciencia abierta son métodos, herramientas diseñados para hacer la investigación científica más accesible. Acá lo tengo un poco más resumido, ¿no? Básicamente, las prácticas se apoyan en estos dos aspectos, ¿no? Hay métodos y hay herramientas.
Ustedes dirán que son métodos distintos a lo que se hace en ciencia tradicional. No, no. El factor preponderante en todos casos en este sentido es la apertura precisamente a los métodos, ¿no? En el caso de los métodos, nosotros estamos hablando que si bien en muchos procesos de investigación académico-científica hay métodos que pueden ser restringidos por diversos motivos en algún área del conocimiento, existen métodos que efectivamente, si fueran abiertos, serían mucho más sensibles y reproducidos, ¿no? Y en el caso de herramientas, la misma cosa, ¿no? Y acá también estamos hablando de tener un equilibrio en el uso, por ejemplo, de herramientas para hacer investigación que sopese, por ejemplo, el uso inclusive de herramientas tecnológicas que tengan, por ejemplo, licenciamiento y aquellas que son de código abierto, ¿no? Muchos de nosotros, por ejemplo, cuando hace análisis de datos, ¿no? Tiene dos opciones hoy por hoy. Tiene el clásico SPS como tenemos R, ¿no? Y hay mucha literatura actualmente para lo que es análisis de datos cuantitativos y sobre todo cualitativos con R, ¿no? Y esto se viene liberando. Entonces, es importante que también nosotros entendamos que cuando estamos hablando de ciencia abierta, no solamente estamos hablando apenas de todo aquello que se mueve en el ámbito de la ciencia propiamente dicho, hay también lo que se llama todo un enfoque de cultura abierta, ¿no? Liberar y facilitar precisamente el acceso a todo aquel conocimiento y herramientas, obviamente, ¿no? Que nos van a permitir, reitero, estar en igualdad de condiciones para hacer actividades similares. Ahora, el objetivo principal de las prácticas de ciencia abierta es que todos puedan participar en el ciclo de investigación. ¿Ok? Pongo un caso X, ¿no? Yo, por ejemplo, necesito, a propósito que acá se trabajan con esa investigación astronómica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo requiero un software específico, no sé, para hacer mediciones de esos avistamientos que hago del espacio abierto, por ejemplo? ¿Qué pasa si solamente para hacer y validar una investigación requiero usar apenas una herramienta, un software específico? Y lamentablemente, adelante, y lamentablemente, pues por una cuestión de licencias, limitaciones económicas o tecnológicas, no tengo acceso a esa herramienta, ¿no? Entonces, la idea es precisamente, ¿no?, que se pueda participar del ciclo de investigación teniendo acceso a todo el ciclo de investigación, ¿no?, de tal manera que cualquier miembro de la comunidad académica que esté investigando pueda tener acceso a ello y también obviamente pueda participar de todo el ciclo, ¿no? Y esto sobre todo considerando que hay prácticas de investigación aún en nuestros países. Y ojo que también cuando yo me refiero al sur global, no apenas hablo de América Latina, también me refiero a África y quizás a algunos países de Oceanía también, ¿ok? Precisamente por las limitantes que tenemos de recursos, ¿no? Se habla mucho de la ciencia periférica a propósito, ¿no?, de que tenemos limitantes para poder hacer investigación a cierto nivel porque precisamente no tenemos recursos económicos, tecnológicos, si bien es cierto tenemos lo más importante, que es, para hacer ciencia, ¿cuál es el recurso más importante? ¿Recuerdan? Las personas, ¿no? Tenemos personas en América Latina, en Europa, en la China, en Asia, son personas. Somos distintos fisionómicamente, pero tenemos las mismas capacidades. El único detalle es que no necesariamente tenemos las mismas condiciones. ¿Correcto? Entonces, lo que estamos hablando de fondo también, si lo queremos ver así, ¿no?, es también, estamos hablando en un contexto mucho más amplio, no voy a entrar por ahí, solamente lo menciono, de una sociología de la ciencia, ¿ok? Donde estamos buscando equidad. ¿Equidad por qué también? Porque obviamente estamos en un tiempo en el cual tenemos problemas comunes. Todo el mundo recuerda exactamente lo que sucedió en pandemia. Todos teníamos la misma emergencia común en ese tiempo, por ejemplo, ¿no? Y obviamente esa emergencia nos invitó a que todos pudiésemos colaborar para resolver, por ejemplo, el obtener una vacuna muy rápido, ¿no? Y mucha gente se puso a trabajar y compartía datos. Es quizás hasta el momento en la historia de este proceso o esta tendencia llamada ciencia abierta, donde se hizo más evidente por qué es factible, por qué es viable, porque ustedes también entenderán pues que la ciencia abierta también tiene cuestionamientos, ¿no? Tiene cuestionamientos porque también, como ustedes entenderán, hablar de todo el ciclo y proceso de investigación, inclusive de comunicación científica, es muy amplio y difiere de comunidad académica en comunidad académica, ¿no? Entonces, quizás el espacio más evidente, la circunstancia más evidente fue precisamente la circunstancia global de la pandemia, ¿no? Ahora,
para comenzar un poco ya a aterrizar sobre práctica de ciencia abierta, yo estoy compartiendo, quizás ahí sí me van a odiar los amigos que nos ven por internet porque esto lo van a ver muy pequeñito, pero es ya un material bastante conocido, hace ya un par de años y un poquito más, con un grupo de colegas de la región, ¿no? Se elaboró de manera multidisciplinar, interinstitucional, internacional o como le quieran decir, ¿no? Se elaboró de manera colectiva, ¿no? Toda una taxonomía de ciencia abierta, ¿no? Si bien es cierto, ya había equipos de trabajo que mediante algunos proyectos como Foster ya había iniciado este trabajo, ¿no? Nosotros pudimos ampliar eso y se amplió precisamente porque en comunicación científica, es importante que lo recuerden, todo está en constante cambio. Todos los que estamos participando de procesos de publicación académica, revistas científicas, todos esos procesos están en constante cambio. Y obviamente la ciencia abierta que está envolvida obviamente dentro de lo que es comunicación científica también pasa por eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos habíamos percatado que mientras Foster, por ejemplo, planteaba un conjunto de puntos o clúster básicos en ciencia abierta que iban hasta 6 o 7 puntos, ya en verdad ya hablamos de más clústeres, ¿no? Que iban hasta 10 puntos, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Como ustedes saben, la ciencia abierta es un movimiento de movimientos, ¿no? Vemos lo que es el movimiento del acceso abierto, el movimiento de datos abiertos, el movimiento de investigación abierta reproducible, evaluación abierta, política de declaración y directrices de ciencia abierta, educación abierta, innovación abierta, infraestructuras y herramientas de ciencia abierta, ciencia ciudadana, que está muy en boga, y lo recuerdo que sobre todo aquí también en Chile, ¿no? Diálogo abierto con otros sistemas del conocimiento, ¿no? Y esto a propósito pues de que no necesariamente todo lo que ha hecho el mundo occidental es ciencia. También tenemos conocimiento ancestral que tiene carácter de ciencia, aunque ese ya es tema también de una discusión muy grande, ¿no? Pero lo recalco porque, por ejemplo, en el caso del sur global, a diferencia del norte global, nosotros sí tenemos vivos nuestros pueblos originarios todavía, ¿ok? Entonces pasamos por ese punto y no lo queríamos descartar. Y claro, y cada uno de estos movimientos que congrega la ciencia abierta, también tiene sus especificidades. Y para nosotros que estamos hablando ahora de lo que son revistas de ciencia abierta, obviamente estamos hablando de las que son de acceso abierto, la publicación como tal, que no solamente abarca revistas, también abarca los libros y otras variantes, y obviamente esto se va ramificando y se va especificando, ¿no? Entonces, para que quede bien claro este aspecto, ¿no? Nosotros básicamente lo que estuvimos observando es que este conjunto de prácticas que tienen distintas variantes según el movimiento al cual pertenece, ¿no? Cómo es que se iban dando en lo que son las revistas científicas. Entonces, nosotros llegamos a identificar prácticamente unos 36 documentos diferentes, 36 artículos científicos en un scoping review que hemos hecho, ¿okay? Referidos precisamente a trabajos que se han publicado tanto en México, en Brasil, en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina, ¿okay? Y los colegas han hecho obviamente análisis de publicaciones en distintos enfoques, ¿no? Unos los han hecho por áreas, otros los han hecho ya por cobertura de acuerdo a un indizador, por ejemplo, ¿no? Pero lo que todos pueden coincidir es que definitivamente, ¿no? Las prácticas de ciencia abierta y las que son más fáciles de identificar o destacar parte precisamente por el movimiento más conocido en la región, el del acceso abierto, ¿no? Que como ustedes recordarán estamos hablando de acceso abierto al conocimiento académico y científico, sobre todo aquel publicado con recursos públicos, ¿ok? Y seguidamente de eso venían otras prácticas como por ejemplo revisión por pares abiertas. Ojo que acá ya nos estamos refiriendo directamente a las revistas científicas, el uso de datos abiertos y preprints, por ejemplo, que también está un poco vinculado. Aclaro también que este esquema no es que sea apenas horizontal, está interligado uno con otro, ¿ya? Apenas para cuestiones didácticas lo presentamos así. Y obviamente la transparencia y requisitos éticos que se vienen usando. Casos de práctica de ciencia abierta de las revistas científicas. Yo quería un poco usar el internet para ver algunos casos, pero creo que quizás me puedo trabar un poco por cuestiones de conexión, pero en todo caso les comento. Gran parte de los estudios identificaron sobre todo revistas de un área del conocimiento que está muy familiarizada con lo que es ciencia abierta, que es el área común a muchos de los presentes, que es lo que es ciencia de la información. ¿Okay? Entonces, básicamente puse en enfoque 4 revistas de ciencia de la información,
¿no? Que básicamente lo que hacen es comienzan a invitar a los participantes, vale decir, a los autores, ¿no? A precisamente como parte del proceso de publicación de resultados de su investigación, envolverse al mismo tiempo en otras prácticas complementarias de ciencia abierta. Y acá también quería hacer una especificación. Hoy por hoy, cuando nosotros hablamos ya de resultados de investigación, ya no apenas hablamos que el producto final de todo ese proceso de trabajo, de investigación de cualquier cosa, apenas acabe en un artículo. A ver si me van ayudando. ¿Qué otras cosas más publico en el camino y que precisamente son parte de esta tendencia, ¿no? Por ejemplo, los datos de investigación. Gracias, Patricia. Entonces, por ejemplo, los datos de investigación, ¿qué sucedía antes? Antes, por ejemplo, nosotros investigábamos y gran parte de la data, que por cierto no se llega a publicar toda la data, se quedaba en nuestro computador, ¿ok? Ni siquiera en un lugar abierto, porque los repositorios de datos abiertos son más recientes, ¿ok? Entonces, hay una amplia cantidad de data, curada inclusive ya por ustedes, que por las limitaciones de espacio y dimensión de las revistas no puede ser compartida, ¿no? Ahora hay la posibilidad de que tú puedas compartir, ¿no?, los datos. Y estoy hablando de los datasets, esos cuadros estadísticos que tienes, esos cuadros que analizaste datos. Y tú dices, pero bueno, apenas solo basta con que yo los pueda compartir y lo vincule a un lugar como un DOI. No, hay repositorios ahora de datos abiertos, hay repositorios para esos datasets. Pero también, adelante, también a propósito de ello, ahora tenemos revistas que también se especializan en publicar solamente datasets, ¿no? Y claro, hay pautas, obviamente, para publicar datasets. En el caso, por ejemplo, de Encontros Bibli, ¿no? Es una revista brasilera de ciencia de la información muy destacada. Ok, me hubiera gustado mostrar la página en línea, pero igual los invito a que la puedan visitar. Cuando ustedes entran a las directrices, precisamente van a ver que la revista invita, reitero, invita a los autores a que entre algunas acciones puedan hacer, es una invitación indirecta a tener prácticas de ciencia abierta, por ejemplo, a depositar los datasets de aquellos datos que han sido analizados en repositorios o que también los pueda publicar en revistas de datos. ¿Ok? Además de, convencionalmente, no tienen inconveniente y más bien promueven a que los autores puedan publicar los preprints, ¿no? Que si lo queremos ver de alguna manera es una suerte de borrador previo, no ajustado necesariamente, ¿no?, a la pauta del artículo de alguna revista en particular, pero que lo puedo depositar en un repositorio, obviamente, de contenido abierto, de contenido científico abierto, ¿no? Otra cosa, ¿no?, que Control Bibli también facilita, ¿no?, es que invita, ¿no?, a los autores a decidir, y también a los evaluadores, si es que su evaluación puede compartirse en abierto. Y esa parte es importante. Hasta hace buen tiempo, ¿no?, básicamente lo que nosotros teníamos eran revistas que todo el proceso de evaluación por pares era ciego. Ni ustedes conocían al autor, evaluadores, ni los evaluadores eran conocidos por los autores. Cosa que también es relativo, ¿no? Porque hay áreas del conocimiento con temáticas específicas donde pues tú sabes que solamente 2 personas investigan ese tema. Pero en fin, son circunstancias. Pero lo que propone, y es una práctica de ciencia abierta, ¿no?, lo que se propone básicamente, por ejemplo, es que la evaluación sea abierta. Me refiero a que los alcances y opiniones del evaluador se puedan compartir en público. En Encuentros Bibli se hace eso. A los que pueden entrar a internet pueden ver eso. Se ve, obviamente, que cuando se ha publicado el artículo, alguna versión adicional en otro formato, y están publicadas también las fichas de evaluación, que obviamente se consulta al evaluador si está, no tiene inconveniente o limitación en que eso se haga. Eso, en verdad, y si nosotros ponemos un poco en contexto de lo que es la realidad de las revistas científicas, no necesariamente es algo muy fácil en lo que se dice al hacerlo, ¿no? Porque depende mucho del nivel de apertura de la comunidad académica para hacer eso, ¿no? Y claro, en una ciencia convencional, pues se puede criticar a la sombra de la evaluación por pares, ¿no? Un trabajo de manera desmedida o no, con niveles aceptables de ética o no, pero en una evaluación en abierto, ¿no?, obviamente entramos en un punto en el cual hay niveles de moderación también y hay que ser más objetivos, porque obviamente esa evaluación también se va a equiparar con la segunda o tercera evaluación
que va a permitir que el artículo sea aprobado. Prácticamente se aprueba por una comunidad abierta, ¿no? Entonces, Encuentros Biblia, por ejemplo, es una revista, hay muchas obviamente, le estoy poniendo apenas de ejemplo, ¿no? Que permite eso. Pero te consulta obviamente a ti autor y a ti evaluador si efectivamente quieres participar de eso. ¿Y por qué consulta? Porque obviamente en este tiempo aún esas prácticas aún no se han podido consolidar, por usar una expresión, ¿no? Y obviamente estamos todavía en un proceso de aprendizaje. Yo sé que muchos de los que están acompañando ahorita este momento conmigo, ¿no? Pues dirá, en mi revista, en mi comunidad, ni pensar eso, ¿no? Es súper complicado, ¿no? ¿Y qué hay con aquellas, por ejemplo, qué hay de aquella evaluación que se hace, por ejemplo, a personajes clave o trascendentes en la comunidad académica y que obviamente quizás no reciba adecuadamente, por cuestiones subjetivas, evaluaciones de investigadores más jóvenes, el ser cuestionado, ¿no? Porque como siempre hemos estado hablando, en el mundo de la comunicación científica, una cosa que no ha cambiado es que todos los que participamos somos personas. Y obviamente tenemos una carga psicológica, social, subjetiva, y obviamente tenemos eso y llevamos eso también a nuestros espacios, ¿no? Pero bueno, aquí se está abriendo la puerta brevemente, o sea, de a poquitos, ¿no? Y la tendencia es que lo que se publique en una revista como Encuentros Bibli es precisamente pues que sea todo con evaluación por pares abierta. Y el autor va a conocer a su evaluador y viceversa, ¿no? A ustedes dirán, ¿y eso en qué beneficia finalmente? Beneficia mucho, porque también ahí ahora tú también vas a conocer a tu par, obviamente, que maneje el mismo tema y con el cual puedes, en esa discusión alturada, ¿no? Obviamente intercambiar información y obviamente hacer lo que la ciencia convencional debería hacer, ir construyendo conocimiento nuevo, ¿no? A partir de una base, ¿no? O de la concordancia, ¿no? De argumentos entre distintas partes, ¿no? Que es un proceso colectivo. O sea, el problema hoy por hoy quizás es que todavía la ciencia pues pasa por elitizaciones académicas, ¿no? Y eso quizás no facilita a que todos podamos participar de ella. Lo digo en términos generales, ¿no? Y eso pasa en cualquier región, ¿no? Entonces, la idea es que esto permita poner más en horizontal, ¿no? Los alcances que hay en ese sentido. Hay otro periódico también, disculpen si utilizo la palabra periódico, en Brasil hablamos de periódico científico, ¿ok? Y nosotros hablamos acá por el otro lado del Pacífico de revistas científicas. En el caso de RDBCI, Revista Digital de Biblioteconomía y Ciencia de Información, ¿ok? Es igual, ¿no? Es también otra revista científica que también está publicando la evaluación por pares en abierto, ¿ok? Reitero, y además también, igual que en el caso de Encuentros Bibli, también invita a los autores a que depositen los datos de su investigación en otro repositorio. Y ustedes dirán, pero ¿por qué esa tendencia de depositar? Claro, porque la idea es así, es que podamos dar mayor visibilidad a lo que estamos investigando, primero, y segundo, demos la chance a que otros puedan quizás explotar algo que directamente nosotros no podemos. Una cosa que sí creo que todos conocemos y todos somos, estamos atrapados en la tendencia de estos tiempos, es que pues hay un muy marcado productivismo académico científico y nos falta la vida para acabar de vivir y te queda corto. Pero definitivamente pues hay que empezar a aprender a heredar, ¿no? Ok, y yo líder de grupo de investigación quizás no pueda mover toda la investigación, pero mis demás compañeros sí lo pueden hacer. Y obviamente esa data que quizás alguien más lo pueda explotar, efectivamente, yo la produje, pero ahora que la exploten otros, ¿no? Que es finalmente la idea de la ciencia, ¿no? O sea, yo hago algo como una contribución propia de mi área de conocimiento para compartir con todos, y bienvenido si otro lo explota más. No hablo de explotación comercial, sino hablo del sentido concreto de sacar provecho de eso para beneficio colectivo de todos, ¿no? Entonces, esa es la idea de fondo, ¿no? Y este tipo de revistas, por ejemplo, está moviendo eso. AtoZ también es otra revista. Es interesante en el caso de AtoZ porque AtoZ inclusive trata de abrirse también, ¿no? a ciertos niveles de investigador. Por ejemplo,
No sé cómo pasará por aquí en Chile en algunas revistas de aquí, y ustedes me lo van a comentar después, pero no necesariamente todos los estudiantes universitarios pueden publicar en una revista, ¿no? En algunas revistas hay limitantes que te dicen, pues, para que tú puedas publicar, tienes que ser estudiante de posgrado, ¿no? O miembro de algún grupo de investigación con un coordinador, doctor y otros coordinadores, magíster. Claro, porque necesito saber obviamente que eso que estás indagando pues está bien conducido también, ¿no? Pero también hay espacios, ¿no? Como AtoZ, ¿no? AtoZ es de la A a la Z, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también busca dar ese espacio a lo que en algunos países llamamos pues una suerte de semilleros, ¿no? De aquellos estudiantes de pregrado que efectivamente se van perfilando, ¿no? Para actividades de investigación. No todos hoy por hoy lo hacen, ¿no? Pero sí uno encuentra en pregrado estudiantes que se perfilan para investigación. Aquí, este es un periódico al cual ya comenté el otro día estaba vinculado, ¿no? Una paternidad larga con este periódico, esta revista, ¿ok? Y acá, por ejemplo, aquí, por ejemplo, nosotros recién estamos entrando en esa fase. Pero, por ejemplo, aquí nosotros lo que sí estamos entrando es un poco a que los autores puedan compartir datos de todo tipo, y es y algo que estábamos conversando en estos días, y alguien por acá, los colegas también van a ahondar en estos días, es que esta revista, por ejemplo, Biblios, ¿no? Ya abre mano, ¿no? O sea, está abierto, tiene esa apertura y te invita a que, obviamente, si has estado trabajando tu resultado de investigación con la ayuda o asistencia de inteligencia artificial generativa, lo declares, ¿no? Además que tienes que declarar cuál fue el orden de cómo todos los miembros de tu equipo participan en el artículo, el famoso credits, ¿no? También, ¿no? Te invita a que sí, o sea, si aceptamos artículos que han tenido asistencia de inteligencia artificial generativa, pero te invitamos a que lo declares. Y claro, y te facilitamos un formato para que lo hagas. No te estamos limitando a que no lo presentes, pero sí nos gustaría saber, y sobre todo que nos digas en qué parte del artículo lo has hecho, ¿no? Para tener una referencia de eso, ¿no? Cuando ustedes entran a la página, por acá van a ver datos de publicación, acá es datos de publicación, ¿ok? Ahí van a ver el documento, lo pueden descargar, ¿ok? Y reitero, son precisamente esas a las prácticas de ciencia abierta a las que me refiero, ¿no? En la cual cosas que convencionalmente no se hacían hasta hace un par de décadas, ahora sí se comienzan a hacer. Y se comienzan a hacer, ¿por qué? Porque ahora, por ejemplo, nosotros hoy por hoy, nuestros países tienen desafíos globales o los famosos desafíos sostenibles en estas décadas y tenemos obviamente metas que cumplir, ¿no? Actualmente, por ejemplo, voy avanzando por aquí, nosotros todavía tenemos ese rezago, es una perspectiva personal, ¿no? De evaluar el resultado de la investigación o la actividad de investigación apenas al nivel del impacto académico. Me refiero apenas al nivel de la publicación. A mí, lamentablemente, a veces me entro un poco en cuestión, aunque sé que es difícil también trabajar eso, porque eso debe trabajar desde los primeros años de pregrado, ¿ok? Yo diría que desde el primer semestre en que los chicos están entrando a una aula de una facultad, debería hablarse de eso, que finalmente lo que él está haciendo o el producto que él va a compartir finalmente en el tiempo, pues no es apenas un artículo o un libro. Lo que está compartiendo es conocimiento que producto de su esfuerzo quiere compartir con los demás, ¿no? Y pensar de manera sesgada que yo investigo apenas por publicar artículos es súper, súper limitado. Nosotros estamos hablando que eso es apenas el impacto académico, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir pensando en una perspectiva de otros dos niveles adicionales, ¿no? El impacto social finalmente en mi investigación y, cómo no, el impacto político, ¿no? Si esta investigación, el resultado de mi investigación es interés de una comunidad, ¿ok? Es muy probable que ya tenga la puerta abierta para que la comunidad beneficiaria también movilice eso y vayamos a un nivel de impacto político. Técnicamente, hoy por hoy se evalúa mucho apenas la productividad y el impacto académico, ¿ok? Pero lamentablemente, y en eso sí quisiera, al menos de mi parte, ser muy directo en eso, ¿no? No me está garantizando el publicar en una revista Cuartil 1, Cuartil 2, Cuartil 3, muy respetables todas ellas, y que haya pagado un APC, una tasa para procesamiento del artículo, no me garantiza, ¿no?
que esa investigación en verdad sirva. ¿Ok? Solamente me está garantizando que me van a bonificar, ¿ok? En mi institución, solamente está significando que, pues sí, voy a ser reconocido en mi comunidad académica, pero saliendo de la universidad allá en la comunidad abierta, en la sociedad tal cual, pues nadie sabe ni le interesa quizás tu investigación porque no has trabajado en llevar eso al otro nivel, al impacto social. Y más aún es más complicado, y nosotros lo sabemos, sobre todo los que estamos acá en América Latina, mover eso y llevarlo al impacto ya más extremo, el impacto político, como aquella investigación yo puedo hacer de que pueda acabar finalmente moviendo programas de desarrollo social, ¿no? En muchos de los aspectos en los cuales nosotros tenemos emergencias hoy por hoy. Todos tenemos ahorita una cartilla de metas que cumplir de acá, es el 2030, ¿me equivoco? 2037, ¿ok? Se supone que en ciencia abierta ya nosotros no estamos midiendo entonces el impacto académico. Queremos saber si eso que estamos investigando está ayudando a alcanzar esas metas. Y una comunidad académica moderna, en una universidad pública sobre todo, hoy por hoy, debería medirse básicamente en qué medida, ¿no? Todo ese esfuerzo de la comunidad académica y sobre todo en investigación está permitiendo alcanzar esas metas de desarrollo sostenible para nuestra sociedad. ¿Ok? Entonces, todo lo demás es apenas, ¿cómo podríamos decir?, un pequeño glamour académico y que no pasa más allá de una distinción, un diploma, una bonificación, que es válido, ¿ok? Pero ahí todavía estamos, ahí todavía estamos. Avanzo más rápido por aquí. Entonces, las barreras y desafíos que tenemos en ese contexto, ¿no? El tema de tener conciencia versus adopción. ¿Qué sucede? Yo para que pueda, obviamente, hacer prácticas, tener actividades de ciencia abierta, o sea, hacer mi actividad científica bajo ese enfoque, obviamente yo tengo que tener conciencia de eso. Me explico. Cuando nace el movimiento de acceso abierto, por ejemplo, la idea era de que los científicos, los investigadores, sean conscientes de la utilidad de compartir, ¿no? Yo, investigador, sea consciente de que es útil que yo comparta. Y por eso hablamos de una actitud de desprendimiento, obviamente, de parte del investigador, porque él es consciente que, obviamente, compartiendo, colabora y contribuye en algo. ¿Ok? Lo que ha pasado y que quizás preocupa un poco es que como no necesariamente ese movimiento académico se ha ido moviendo muy rápido, algunas regiones del mundo han aplicado programas o políticas que obligan a la comunidad académica a depositar. Ok, yo pienso que, como conversaba con una colega, quizás lo bueno sea de los dos lados, ¿no? Que tanto las personas sean concientizadas para que entiendan lo importante de esto, como por su lado los gobiernos hagan su parte y faciliten. Por un lado voy haciendo programas políticos, por el otro lado voy concientizando a las personas de tal manera que ambos actores se encuentren, ¿ok? El problema es que a veces las políticas y los programas gubernamentales lamentablemente fuerzan algo que debería ser espontáneo y natural, ¿no? Por ejemplo, en mi país, en Perú, una convocatoria para fondos públicos concursables en ciencia y tecnología, pues te dice bien clarito, ¿no? Que esta vez, ahora sí queremos que publiques el resultado de la investigación para el cual te vamos a financiar, ¿no? En una publicación en acceso abierto. Pero también el acceso abierto, hoy por hoy también tiene matices, porque lamentablemente dentro de lo que es la comunicación científica, como ustedes saben, ¿no? Lamentablemente la comunidad académica científica internacional depositó mucha responsabilidad en terceros y de alguna manera pues se ha tergiversado mucho lo que es publicar. Por eso es que, y eso es una realidad, en la región norte se publica en revistas, ya voy acabando, en revistas producidas adecuadamente por editoras, empresa privada. Pero en el sur global, por ejemplo, en América Latina, quien produce básicamente ciencia y publica ciencia son las universidades públicas latinoamericanas. Si ustedes se fijan, acá no tenemos grandes editoras. La gran editora es la universidad pública, ¿no? Por eso es que nosotros cuando hablamos de suscripciones entre
a la antigua entre universidades, estoy hablando del siglo anterior, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Hablábamos apenas de canjes, ¿no? No había algo que yo te vendo mi revista, canjeábamos, intercambiábamos. Y por eso que también se habla que en el caso de América Latina, por ejemplo, ¿no? La ciencia abierta y el acceso abierto en particular tiene una particularidad propia. No es lo mismo hablar de ciencia abierta o acceso abierto aquí en el sur que hablarlo en el norte. En el norte tiene muchos dicen, un sabor más impositivo, mientras que aquí es algo más espontáneo y natural, ¿no? Entonces, es también importante entender eso y es por ende importante entender, ¿no? que la toma de conciencia de parte de nuestros investigadores, precisamente para participar de movimientos como la ciencia abierta, el acceso abierto, algunas de sus variantes, es importante y es clave, ¿no? Porque de esa manera nosotros podemos ir adoptando esas prácticas. El otro aspecto, en el caso de las revistas científicas hay mucha resistencia editorial. Yo hace un momento he comentado, por ejemplo, ¿no? de que hay revistas. Pues alguien dirá, oye Julio, pero todas son revistas de tu área, son de ciencia de la información. A ver, intenta hacer eso en derecho, en física, en educación. Ahí no es tan fácil, ¿no? Pues sí, no es fácil, pero toca hacer el trabajo, ¿no? En verdad todos los que están acá participando, mal que bien, son actores que están envueltos en este proceso de incidencia, ¿no? Y obviamente tocará ver las estrategias con cada comunidad para saber cómo hacemos incidencia y se entienda que algo tan obvio, ¿no? Obviamente es útil para nuestras realidades, ¿no? Muchas cosas acá en el sur se han podido hacer y se deberían hacer y se podrían hacer si tuviéramos una cooperación más estrecha. Y en el caso de la ciencia parece ser que va a ser una tendencia, porque por lo mismo que no todos tenemos todo, pero juntos podemos tener lo que todos tenemos, ¿no? Entonces, la colaboración, la integridad colectiva es importante. No le estoy haciendo publicidad a la serie del Eternauta, ¿ok? Pero es verdad, esto pasa en el sur, ¿no? Nadie se entiende cómo del norte te escuchan, oye, te has metido en un proyecto que tú no estás ganando nada, tú eres voluntario y gastas horas de tiempo ahí. Eso no funciona en el norte. El proyecto funciona con financiamiento. No sé ustedes qué hacen ahí abajo, que hacen proyectos, sobre todo en el área de ciencias sociales, aplicadas de puro voluntario, ¿no? Pero es una particularidad nuestra. Entonces, o sea, no estamos tan lejos de la tendencia. Hay una variabilidad por disciplina y región, y es lo que estaba mencionando, ¿no? Definitivamente no todas las áreas del conocimiento van a entrar en esto. A buena circunstancia, algunas áreas, como por ejemplo que son estratégicas políticamente en muchos sentidos, como el área, por ejemplo, de ciencia de la salud, medicina, ¿no? Sí entran en esto. ¿Y por qué entran en esto? Porque obviamente entienden que es una forma de avanzar más rápido en resultados de investigación. O sea, no necesariamente lo tienes que ver como que es apenas, bueno, voy a compartirlo y porque tenemos esa tendencia de compartirlo vamos a hacer. No, también queremos sacar resultados óptimos, ¿no? Y precisamente compartiendo me permite hacer eso. Y eso, reiteraba, el caso, el ejemplo de la pandemia lo hizo evidente. Eh, bueno, ya solamente para mencionarlo muy rápido, estamos con el tiempo también, ¿sí? ¿Falta poco? ¿Falta mucho? ¿Estamos bien? Ok, ahí está, sí, gracias. Entonces, definitivamente el acceso abierto como tal, los datos abiertos, la revisión por pares abierta, ¿no? Son prácticas claves en ciencia abierta y se están dando en las revistas científicas, ¿no? Reitero, se están dando en las revistas científicas y lo ideal sería que esto vaya creciendo, ¿ok? Nosotros hablamos en estos días pues que precisamente el gran problema a veces de las revistas emergentes es que pues al no ser tan conocidas y obviamente no tener el beneficio de algunas indizaciones, pues quedan muy rezagadas o muy aisladas. Ellas son las primas feas de la fiesta, nadie las quiere sacar a bailar, ¿no? Entonces, y claro, pero si te pongo un Q1, un Q2, en Brasil eso significa otra cosa, un cuartil 1, un cuartil 2, ¿ok? Pues ahí ya la prima ya se ve con un poco más de atractivo, ¿no?
Ahí ya se vuelve más interesante. No es muy bonita, pero ya tiene cuartil uno, cuartil 2, ¿no? Pero esas cosas también, como hemos estado conversando en estos días acá en los intermedios, ¿no? También se pueden trabajar. Y estamos hablando del tema de la visibilidad. ¿Cómo hacer finalmente que una revista, ¿no? sea visible, sea influenciable? Estoy evitando usar la palabra bien terrible que se llama impacto, ¿ya? Influenciable, ¿no? Pero que efectivamente sea una revista que, entre comillas, como decimos en mi país, dé la hora, ¿no? Que tú sepas que allí se publican cosas interesantes, ¿no? Hay estrategias para eso y eso no necesariamente te conlleva que seas una revista alejada de práctica de ciencia abierta, al contrario, precisamente una revista transparente, abierta, te permitiría quizás, ¿no? acercarte a eso y obviamente hay que hacer un trabajo de fondo allí. Eh, yo mencionaba aquí el caso del OJS, pero no apenas por el OJS, sino por en general todas las herramientas o plataformas que hoy por hoy tenemos precisamente para comunicar ciencia, ¿no? Y esto era a propósito que entre los trabajos que habíamos recibido y revisado, pues había un dato de un colega de Apple que publicó hace buen tiempo un estudio al respecto. Y claro, tomaba cuenta que buena parte de las revistas de ciencia abierta, pues o de acceso abierto, ¿no? están publicados en esta plataforma, ¿no? Yo recuerdo muy claro cuando, por curiosidad, en la primera década de este siglo, ¿no? pues PKP comenzó a hacer una difusión muy amplia del uso de esa herramienta y de otras herramientas, ¿no? Y me captó mucho, por ejemplo, el hecho de que una comunidad como Brasil institucionalmente, ¿no? promoviera en el país el uso de OJS. Y lo hizo muy bien, es una práctica muy interesante. ¿Qué hizo esta institución que es el IBIC, ¿no? el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología? Simplemente estuvieron participando en un evento internacional, un representante de esta institución, y vio que había la oportunidad de hacer uso de software libre precisamente para promover publicaciones en distinta forma, ¿no? Entonces lo que hicieron fue concretamente lo siguiente, implementaron en los servidores de la institución la aplicación y aquellas revistas que estuviesen interesadas en migrar de lo impreso a lo digital iban siendo capacitadas y les iban otorgando progresivamente esas plataformas. Con el tiempo, la revista fue llevándose su plataforma e implementándola en su propia universidad. O sea, hizo lo que vendría a ser un trabajo de incubación, creo que por ahí es el término, ¿ok? Y que funcionó muy bien y que lo hizo con varias aplicaciones, ¿no? Entonces, no en toda la región se hizo así, ¿no? En otros lugares simplemente llegó y cada uno se hacía responsable, ¿no? Pero es interesante porque compartir y hacer comentarios de ese tipo de prácticas porque definitivamente demuestra pues que depende mucho apenas inclusive también de la perspectiva que tienen algunos líderes que ven o trabajan en las agencias de ciencia y tecnología en nuestros países, ¿no? Para tener esa agilidad, esa percepción de ver que eso nos puede servir mucho. Y solamente tengo que tener una estrategia para sociabilizar eso y que efectivamente, ¿no? Nuestra comunidad académica se apropie de eso. OJS fue eso, ¿ok? Es eso, ¿ok? Y ahora sigue creciendo. Es una comunidad muy grande, muy fuerte, ¿no? Y prácticamente gran parte de nuestras revistas científicas aquí en la región, ¿no? dependen de esta herramienta. El tema de la apertura de datos científicos en las revistas científicas, disculpen la redundancia, está bien presente, ¿no? Conversábamos con alumnos de un posgrado allá en Brasil y justo encontré a una estudiante allí que su tesis de doctorado está trabajando en esto y una preocupación, yo le preguntaba, ¿y cuál es el principal problema para que el tema de datos científicos se afiance en la región? La normatividad, la normatividad. En Brasil hay varias instituciones vinculadas a CTI, Ciencia y Tecnología, que tienen sus propias políticas y pautas para la gestión de datos de investigación, ¿ok? Pero todavía, curiosamente, no se ha integrado una pauta. Claro, y es por lo siguiente, también ustedes entenderán que aquí también influencia mucho la particularidad, como en una y otra área se comparten datos, ¿no? Entonces, intentar hacer un estándar o un lineamiento mínimo nacional para compartir datos sería interesante, ¿ok? Pero hay que siempre respetar la particularidad de cómo compartir esos datos, ¿no?
Entonces, el tema de datos abiertos está muy fresco, muy fresco. Tiene varios elementos en juego, ¿no?, que afianzan el nivel de la investigación. ¿Ok? Entonces, el tema de datos abiertos está muy fresco y casi, por lo que he podido ver, aquí también lo veo que en Chile está presente, se está conversando mucho sobre eso, ¿no? La idea es, ¿no?, de que se pueda aterrizar en quizás tener programas, aprovechando que aquí, por ejemplo, ya hay una comunicación entre las universidades públicas aquí en Chile, sería interesante que haya programas que propongan, ¿no?, políticas mínimas o directrices mínimas a seguir para que para cada área del conocimiento efectivamente sobre la base de esa política se puedan establecer esas directrices y que también puedan servir de modelos a otros países de la región, que es importante. Yo también decía cuando estaba en Brasil, voy a contarles un poco allá a mis amigos en Chile, lo que ustedes me cuentan aquí, igual también luego les voy también con el cuento por allá, ¿no? Porque finalmente la idea es esa, nosotros somos una suerte de, ¿cómo se podríamos decir?, pequeños actores que vamos fomentando el tema y que, bueno, estamos tratando un poco de conectar comunidades académicas, porque efectivamente yo veo que hay bastante potencial en la región y se pueden hacer cosas muy interesantes vinculando nuestras comunidades. Ya para acabar, eh, definitivamente las revistas de acceso abierto lideran la adopción de prácticas de ciencia abierta en cuanto al acceso libre, ¿no?, para la integración de prácticas, como la revisión por pares que había mencionado al inicio, los preprints, los datos abiertos, ¿no? Si bien es cierto, aún es limitado, ¿no? Ahora, la conciencia sobre la importancia de la ciencia abierta crece, o sea, en más espacios se va conociendo, ya está, al menos no sé si ustedes se han percatado, ya está en el discurso de nuestras autoridades. Muchas veces lo mencionan, hablan de ciencia abierta aunque no sepan qué es, ¿no? No, y está bien, porque por algo se comienza, ¿no? O sea, si al menos ya lo estás mencionando, sabes que existe, ¿no? Y sabes que es buena onda y que inclusive la UNESCO, ¿no?, lo respalda con una directiva, ¿no? Pero el punto está en que hay que compenetrarnos. Aquí me encanta mucho porque en el caso de ustedes, si bien es cierto, sé que no es fácil, por ejemplo, una agencia nacional, ¿no?, financia y apoya el desarrollo de programas de ciencia abierta en las universidades aquí en Chile, ¿no? Eso está faltando, por ejemplo, en otros países de la región, ¿no? Y sería muy interesante ver el caso chileno, ¿no?, como un aporte a la comunidad regional precisamente en esos primeros pasos, ¿ok? Bueno, les agradezco bastante el tiempo y estoy abierto, hay un poco de bibliografía ahí para que vean lo que se estuvo revisando, ¿ok? Y gracias. Bueno, agradecer a quienes nos auspician también, tanto la FAPES de Santa Catarina y obviamente nuestros anfitriones aquí en la Universidad de Valparaíso. Muchas gracias. Bien, agradecemos, ¿me escuchan, cierto? Sí, agradecemos la ponencia de Julio. Tengo bueno, tenemos saludos desde en línea ya. Nos saludaron también Eugenia Roselo de Arica, de Chungará, de la revista Antropología Chilena. Fabio Lab también, las bibliotecas UV, Ingrid Valderas, que también andaba por acá, y Javiera Cancino, que también. Y hay una pregunta, ya dice Carolina Labra, una consulta. ¿Cómo se podrían implementar e integrar herramientas de ciencia abierta en OJS para apoyar los procesos editoriales, por ejemplo, la gestión de datos? ¿Hay alguna experiencia? Ok, gracias por la pregunta y también gracias a los que nos están acompañando por la red. Entonces, actualmente algo que también se está trabajando mucho es cómo implementar infraestructura de ciencia abierta, porque todo esto que hablo se apoya en tecnología, ¿ok? Se apoya en herramientas abiertas. Por ahí hablábamos el otro día de que queremos implementar algo, pero el equipo de TI no me deja usarlo al 100%, me limita, ¿no? Claro, es que pasa por eso, ¿no? O sea, necesito implementar tanto en mi organización, mi universidad, por ejemplo, y a nivel país, ¿no?, toda la infraestructura para tener esto que se llama mi ecosistema de ciencia abierta, ¿no?, que está basado en distintas herramientas. Yo puedo, por ejemplo, en una universidad tener mi catálogo de biblioteca conectado, los registros a mi repositorio, como también vinculado a las revistas del portal en OJS, como el portal de libros, como también vinculado esto también al dataset si tengo un repositorio de datos institucionales. Y he creado mi pequeño ecosistema, ¿no?, de conocimiento abierto a ciencia abierta en mi institución, ¿ok? De tal manera que se soporta, ¿Se pueden integrar estas herramientas? Se pueden integrar, ¿no? Cuestiones técnicas, bueno, y ustedes saben que hay
varios protocolos, el más conocido es OIPMH, ¿no? Que te permite hacer que todas estas herramientas se comuniquen, ¿no? Pero definitivamente hay muchos actores, acá estamos presentes muchos bibliotecólogos, por ejemplo, bibliotecarios, ¿no? Que sí, y eso sí es una reiterativa, ¿no? Es importante que también en este nivel en el cual estamos vinculados a apoyar actividades, ¿no? Que acompañan actividades de investigación académica y científica, también nosotros aprendamos, o sea, es parte de, todo el tiempo hay que estarnos capacitando a usar esas herramientas, ¿no? De tal manera que podamos orientar. Una cosa que pasa mucho y es lo siguiente, ¿no? Las bibliotecas en América Latina, ¿no? Al igual que sus homólogas inclusive en la región norte, ya desarrollan prácticas de lo que se llama library publishing, ¿no? Que no es otra cosa que iteración académica en las bibliotecas, que por la misma expertise que tienen, por ejemplo, las bibliotecas universitarias, ¿no? Tienen mayor claridad de cómo publicar e integrar herramientas. Esto que he mencionado, integrar un catálogo, un portal de libros, un portal de datos, un portal de revistas, nos es más familiar a nosotros y es más viable. Pero ojo, no es que apenas esto también nos llegue rápido, o sea, corre por cuenta nuestra también estar a la altura de la situación y capacitarnos para mover eso. Yo recuerdo mucho el caso también de una universidad por aquí, por Chile, donde obviamente quien lideraba obviamente el sistema de bibliotecas y de información, nos decía, yo para tener metas altas tengo que tener capacitado a mi equipo para que pueda rendir esas metas, ¿no? Entonces, la capacitación continua y constante es necesaria. Más aún tomando en cuenta que las herramientas de comunicación en ciencia abierta están variando constantemente. Todos los que venimos a estos espacios, finalmente lo hacemos porque queremos escuchar algo nuevo, y algo nuevo debo haber dicho por ahí, ¿no? Pero si ustedes se percatan, siempre hay esta circunstancia de estar construyendo un poco y estar actualizado de eso nuevo que hay. Hay herramientas nuevas, ¿no? Pero sí se pueden integrar muchas herramientas actualmente. Muchas gracias por tu respuesta. Acá tenemos otra. Bueno, también nos saludan de la Revista Mexicana de Enfermería, conectadas también en línea, así que saludos para allá, para México. Saludos. Y también Javiera Cancino, que no está en vivo y en directo, pero también nos pregunta en línea sobre cuál es el rol de las bibliotecas en la ciencia abierta en apoyo a la gestión editorial. Sí, muchas gracias. Precisamente empalma con el último comentario que hacía, ¿no? Definitivamente, en el caso de la biblioteca son actores clave. No lo decimos nosotros, inclusive lo decían también investigadores. Recuerdo mucho, por ejemplo, en el caso de Perú, se implementó una herramienta nacional CRIS, pero justamente cuando se asesora Perú, por ejemplo, con Eurocris, ¿no? Los colegas de Eurocris sugieren encarecidamente, que es lo mismo que pasó con BR-CRIS en Brasil, ¿no? Sugieren encarecidamente que quienes estén tras esos procesos, acompañando todos los procesos porque tienen conocimiento y manejo de esas herramientas, sean los bibliotecarios, los bibliotecólogos. Obviamente estamos hablando de un perfil de bibliotecólogo capacitado para ello, ¿ok? Pero sí son claves. ¿Son claves por qué? Porque en la medida en que conozcamos los procesos de comunicación científica que habíamos mencionado, en la medida que conozcamos cómo es que esas etapas están, esas fases de comunicación están correlacionadas unas con otras, ¿no? Podemos orientar a todos aquellos que obviamente pues buscan adentrarse en ello, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos hoy por hoy muchas personas, y eso es curioso, ¿no? Justo en estos tiempos en que curiosamente las revistas académicas acá en el sur, ¿no? Son cuestionadas por estar o no estar en ciertos espacios o ciertos índices, aparecen más revistas, ¿no? Es todo lo contrario, ¿no? A más restricción hay más respuestas, se siguen ampliando, ¿no? Es como la brizna, ¿no? Que uno encuentra ahí por la calle, apareció un poquito, apareció más brizna por aquí y por allá, ¿no? Es porque hay una necesidad en el siglo XXI de comunicar lo que estamos haciendo. Y ustedes lo ven no solamente en el mundo de la ciencia, lo ven en el ámbito social, ¿no? ¿Qué decir en el ámbito de la farándula, ¿no? Hay una necesidad imperante de comunicar. Quien es editor de una revista científica definitivamente es un investigador en potencia. Es alguien que quiere ir más allá. No solamente quiere compartir su investigación, quiere compartir la investigación de otros. En el caso de los bibliotecólogos, definitivamente, pues, por lo mismo que, sobre todo los que están vinculados al espacio universitario, tienen muchos elementos por su conocimiento de formación para compartir y apoyar ese proceso. Hay otros actores más, ¿no? Hay otros actores más, pero todo indica de que, pues, son actores claves y también eso implica también un compromiso a asumir,
¿no? Para estar a la altura de la demanda, porque la demanda es alta. Bien, muchas gracias, doctor Santillán. Tengo que decir que tiene un fan club acá porque le mandan saludos desde Perú y dicen, excelente, doctor Santillán. Ya le mandan aplausos y todo. Okay. Así que muchas gracias a quienes están conectados ahí en línea. Y no sé si alguien de el público de acá tiene alguna consulta, pregunta, comentario que nos pudiera... Ay. Gracias. Bueno, más que nada, ampliando un poquito lo de la pregunta que hacían del OJS, recordar que en el OJS, aparte del texto del artículo, se pueden subir los datos de investigación, o sea, viene el rubro de datos de investigación. Tiene un plugin con Dataverse, donde se vinculan también el texto con el dato de investigación en Dataverse. Tiene, no el OJS, pero el PKP, que hace el JS, tiene el OPS de los preprints. Sí, también. Entonces tiene los preprints y tiene el OMP, que es para los monográficos, los libros. Entonces, y la nueva versión del OJS, no sé si la 3.6, ya trabaja con, ¿cómo se llama? Publicación continua. Sí. Y trae otra opción por ahí para también ser más con las, ¿cómo se llaman? Las revisiones en línea. Sí, revisiones abiertas. O sea, viene muchas mejoras. Entonces yo creo que como decía Julio, ya la herramienta ya no te limita. Entonces yo creo que ahorita podemos hacer mucha ciencia abierta con lo que tenemos con el OJS. Estoy hablando muy chileno, ya me siento muy... no tanto, ¿verdad? Entonces, sí. ¿De qué estoy hablando? Entonces sí hay herramientas que podemos hacer. Yo soy bibliotecólogo también, igual que Julio, entonces sí hay que conocer un poquito la herramienta, platicábamos ayer, hay que adentrarse un poquito y ser un poquito tecnólogos para poder sacarle provecho a todas las herramientas, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy sí se puede hacer mucho de lo que Julio comentaba. Yo remataría lo que ha dicho Dago, es que para el tiempo que vivimos, nosotros debemos también apropiarnos de las herramientas con que trabajamos. No apenas ser solo usuarios, sino también personalizarlas de acuerdo a nuestras necesidades. Hay una curva de aprendizaje que atravesar por ahí, sí, y están todos invitados a hacerla porque definitivamente hay muchos cambios y definitivamente no podemos estar esperando que otros puedan hacer los cambios por nosotros. Entonces hay unos retos en cuanto a formación de los colegas precisamente para apropiarse de esas herramientas con las cuales trabajamos, ¿no? Muchas gracias. Acá Rodrigo tenía una pregunta. Patricia tiene una pregunta y después Rodrigo. Bueno, primero agradecer a Julio por la interesante presentación. Mira, hablabas tú de esto de la publicación de los datos de investigación. Y es un gran tema para quienes somos investigadores, especialmente por una cultura que cree que los datos son de uno, ¿verdad? Y en general, o los datos son de las personas, si son datos personales, o son datos de la comunidad y a quien nosotros estamos, con los cuales estamos trabajando. Por lo tanto, realmente hay un error. Pero sí hay una preocupación y creo que hoy día la enfrentamos con mayor fuerza a propósito de los temas de inteligencia artificial por el uso indiscriminado de los datos y la gran capacidad, ¿verdad?, de procesamiento de data a propósito de los big data, de la computación cuántica hoy día. Ayer veía la cantidad de datos que en China, ¿verdad?, se están utilizando para el procesamiento de información a propósito del desarrollo de la computación cuántica. Entonces me preocupa, porque claro, una cosa es quienes creemos en esto y cómo vamos haciendo, pero ¿cuál es por así decirlo, el argumento? Porque también estamos en esa encrucijada. Nos contaba el otro día una editora que efectivamente poner los datos también después los software de similitud
aparece, ¿verdad?, reiteradamente como muy similar nuestro artículo, porque han estado usando los datos para alimentar esos software. Entonces, ¿cómo trabajamos en esa encrucijada desde el punto de vista de investigadores? Estoy mirándolo como investigadores. Claro. ¿Cómo convencemos en realidad Claro. al resto de lo bueno cuando nos pasa esto también al Sí, revés? entiendo. Sí, gracias, Patricia. A ver, yo pienso que esto pasa en primer lugar por no perder el propósito de lo que hacemos, ¿no? Si bien es cierto, hay herramientas que pueden hoy por hoy ir o hacer cosas de manera mucho más acelerada, ir mucho más rápido que obviamente la capacidad propia que tienen los humanos, ¿no? Recuerden que la tecnología finalmente es herramienta, o sea, quizás me permita ahorrar tiempo, ¿no?, para procesar algo que efectivamente antes requería de mucho esfuerzo, ¿ok? Pero lo que no debemos perder es la perspectiva de lo que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy, pues, hay y es un movimiento muy fuerte, ¿no?, de ver en qué medida, por ejemplo, la implementación de herramientas de inteligencia artificial finalmente se van a afianzar en nuestros contextos. Y hablamos del contexto ni siquiera académico, hablamos ya de un contexto político, ¿no? Algo así como dejar que la herramienta de inteligencia artificial autocapacitada por nosotros o capacitada por nosotros, entrenada por nosotros, tome decisiones por nosotros, ¿no? Y reitero, estamos perdiendo el foco, ¿no? Se supone que es para que nos ayude. Ok, eso puede ir mucho más rápido, ¿no? Como que tú vas en una bicicleta y la tecnología pasa como un metro. Pues bien complicado que le es el alcance. Pero finalmente, ¿qué estabas haciendo? O sea, en ambos casos te estás transportando. En un caso más rápido, en otro caso más lento, ¿no? En un caso más frágil, en otro caso más consolidado. Y creo que ese es el punto, que nosotros se supone que tenemos esas herramientas precisamente para resolver cosas, ¿ok? Pero esa resolución de cosas pasa por responsabilidad nuestra, ¿no? Yo no puedo pretender pasar, comentábamos eso hace poco, un software de antisimilitud, algún trabajo y pretender que la máquina sola decida, ¿no?, si efectivamente hubo o no hubo similitud o finalmente hay presunción de plagio, que en derecho se sabe que hablar de plagio porque estamos hablando de un delito no pasa apenas porque las máquinas resuelvan o intuyan eso. Eso lo resuelven personas ad hoc, ¿no? Pero lamentablemente estamos cayendo también en esa tendencia del automatismo, ¿no?, de la ley del menor esfuerzo. Pues el profesor no tiene tiempo de pasarle el antiplagio, que lo pase pues el asistente de cátedra, que él a veces ni siquiera tiene claro lo que está haciendo y él está decidiendo por otros, ¿no? Y en el caso de lo que estamos hablando concretamente, ¿no?, lo que se trata, o sea, si lo tienes claro, puedes hacer que las herramientas trabajen para ti, ¿no? Si tú lo que quieres hacer ahorita es tener una revista que efectivamente comunique lo mejor que se está moviendo en tu área y tú lo estás gestando aquí, ok, usa la herramienta con ese propósito, ¿no? Si tú estás pensando en que tener la indización en un lugar, que la revista sea calificada para un cuartil, esa es una meta como parte de un programa amplio, pero no es la meta final, o sea, no es apenas lo que se está buscando, ¿no? Si tú consigues que tu revista sea de referencia para primero para tu comunidad inmediata, o sea, si sirve para mi comunidad inmediata, vamos bien. Si sirve para más personas, para otras comunidades, mejor, ¿ok? Pero no podemos perder el foco de pensar que se trata de publicar, se trata de hacer la revista para que esté a top en un lugar de referencia, aunque esa revista se haga en casa, se haga en Chile, pero habla temas que son ajenos a la región y habla un idioma ajeno, ¿no? Y no da espacio, por ejemplo, ¿no?, a contenidos locales, ¿no? Yo recuerdo mucho que antes, por ejemplo, el mal de Chagas, que una enfermedad muy extendida en el Brasil, básicamente en el Brasil, ¿no? Antes solamente le interesaba a los investigadores brasileños eso.
Y claro, no era de interés para una revista de ciencia de la salud internacional hablar de algo tan localista. El mar de Chagas ahora está en Europa. Ahora sí es de interés de ellos. ¿No? Me dejo entender, ¿no? O sea, yo hago una revista con un propósito concreto. Voy a utilizar inteligencia artificial, ok, pero asegúrate que sea para usarla para ese propósito, ¿no? Voy a modificar mi OJS, ya pues, pero que sea para lo que lo quieres hacer, ¿no? El asunto es no perder el foco de lo que estamos haciendo, porque se entiende que nosotros tenemos especialidades en nuestros campos académicos y tenemos un propósito. El médico tiene un propósito, el abogado tiene un propósito, el bibliotecario tiene un propósito, el educador tiene un propósito. Si no perdemos el foco de lo que para qué estamos allí, todo bien. Pero si te vas a dejar llevar por la moda, pues un comentario final a ese punto. Muchas revistas importantes no participan, por ejemplo, de índices. Y no les interesa saber nada de estar en cuartiles. Y no les interesa publicar en idioma anglofalante. Inclusive hasta intentan publicar en idiomas originarios. Porque saben exactamente lo que buscan, saben cuál es su público, saben cuál es su usuario y están cumpliendo sus metas, ¿no? El pensar que lo que hacen todos es lo más adecuado para mi revista no necesariamente es así, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta respecto a cómo usar tecnología, porque tecnología va a haber de todo tipo, ¿no? Ahorita todavía la podemos ver, el detalle va a ser cuando no la puedas ver. El detalle va a ser cuando veas que, por ejemplo, en la universidad la IA te genera pues tu actividad académica y no hay ninguna persona responsable. O una máquina va a determinar cuánto se te va a abonar a final de mes, y si eso te lo cargan o no a tu cuenta, y si eso lo debitaron de otra cosa, y no comienzas a ver personas que finalmente verifican o no si eso es válido o no. Entonces, ok, bienvenida a la tecnología, siempre y cuando se use para los propósitos que nosotros queremos. Y en este caso es publicar revistas útiles, ¿no? Bien, muchas gracias. Acá Rodrigo tiene otra pregunta. Muchas gracias. Gracias también a Julio por la presentación. Bueno, claramente el tema de la ciencia abierta aquí en nuestro país ha explotado en el último tiempo, sobre todo por lo que indicaba la conclusión con el financiamiento que la agencia de investigación ha dado a los proyectos universitarios. Y que, claro, ha sido bastante virtuoso para el inicio de esto. De la mano está el otro tema, el tema de las revistas que están propiciando que todas se publiquen en ruta diamante, cosa de que tengan un acceso abierto y que no haya un cobro de APC en ello. Pero lo que es preocupante es cómo se hace sostenible esto, pensando en que hay que convencer en muchos casos, y hay tantos obstáculos o resistencia que tú nos indicas que puede haber en todo este paradigma. Los recursos son finitos, ¿ya? Se van a acabar, no sabemos cómo el Estado va a propiciar o a apoyar este tipo de iniciativas. Entonces ahí está la incertidumbre, cómo de aquí a unos próximos 5 años nos veremos con este proceso de ciencia abierta. ¿Habrá alguna instancia o experiencia que tú tienes, a lo mejor, que pueda hacer que vaya en esa línea para poder hacerlo más sostenible? Gracias, Rodrigo, por la pregunta. A ver, ahorita lo que nosotros tenemos son no necesariamente actividades aisladas, pero sí muchas iniciativas en lo que es los países de la región, ¿no? Ahora, por ejemplo, están ustedes. Y algo que yo también quería destacar era de que no se piense que porque apenas nosotros hacemos algo en un país X de la región, eso solamente le compete a ese país. En verdad, nos vincula a todos, ¿no? Por ejemplo, desarrollar políticas, el poner este tema en la agenda, ¿no?, de los que toman las decisiones allá en los congresos y demás, los ministerios, no es fácil. A Colombia no le ha ido tan mal, por ejemplo, ellos están trabajando estos temas también, ¿no? Aunque también hay resistencia porque finalmente las comunidades a veces no son tan flexibles. Lo mismo pasa en México, ¿ok? Pero yo lo que pienso es que es necesario que se puedan converger toda la sinergia de todas las iniciativas que se están dando en la región, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Una cosa muy puntual. Tenemos un problema técnico de que pues la marcación XML y Ajax es media complicada, ¿no? Pues ya, eso lo comentamos ayer, se está trabajando algo por acá. Yo ya pregunté también en mis pares en Brasil y me dicen pues que sí, hay algo que se está trabajando allá. Hay que buscar, hay que provocar un clic ahí, ¿no? Para ver si algo se puede trabajar juntos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando actualmente. O sea, por ejemplo, todo el mundo está esperando en qué países de la región, en el caso de las revistas, el rol de editor está ya entre las listas de actividades registradas por las instituciones. En Brasil está a partir del próximo semestre, me dicen que por acá también lo están trabajando. A mí eso me sirve como insumo si voy a Perú para también mover la misma idea. Porque digo, miren, allá y allá lo están haciendo, ¿no? Ya tengo el antecedente, ya hay la justificativa. A lo que voy es que, si bien es cierto, no hay algo muy consolidado a nivel de nuestros países, es necesario que todos los actores, porque somos muchos actores involucrados, cada uno de su posición, puedan integrar aquellas experiencias de tal manera que puedan, sobre todo, aterrizar, ¿no? En directrices, en políticas, ¿no? En propuestas de programas, para tener modelos, ¿no? Porque una cosa que también es importante entender es que por la particularidad de la región, nosotros no podemos resolver mucho adoptando modelos muy ajenos a nuestra realidad, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta eso. Entonces, básicamente es buscar integrarse. Y buscar integrarse en función de las experiencias que cada uno de nosotros está trabajando hoy por hoy. Que es la base, en verdad, de muchos cambios que ya ha habido antes en otras cosas, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿no? Yo recuerdo mucho que me contaban ahí en historia que pues cuando el sistema de seguridad social en mi país estaba en conformación, pues se fueron al norte muy lejos, ¿no? A armarlo, ¿no? Y irónicamente, al poco tiempo cuando se establece, es uno de los primeros países que establece un sistema de seguridad social, ¿ok? Vienen amigos de otro país hermano como es México y el equipo técnico del ministerio de ese momento, del Ministerio de Salud, copia el modelo. Y después ese modelo más bien es mejor que el nuestro, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos prácticas en alguna actividad que de alguna manera es sostenible, puede ser replicable, sobre todo porque hay familiaridad en las circunstancias de nuestras regiones, bienvenido sea. El problema está que también hay que tratar de ver cómo poner eso en la agenda ya de la política misma del país, ¿no? Porque no es tan sencillo, por ejemplo, estar lidiando con el tema de que necesitamos apoyo para las revistas, porque son financiadas finalmente por entidades públicas como las universidades estatales, ¿ok? Pero por el otro lado, por la ley del menor esfuerzo, la Agencia Nacional en un país X, ¿no? Insiste en resolver de donde sea sacar presupuesto para suscripciones a base de datos foráneas, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, si tú ya sabes que los sistemas de evaluación de similitud se apoyan básicamente en toda nuestra data y que tú sabes que finalmente esa creación de un software de ese tipo se podría hacer localmente y eso nos abarataría, inclusive podríamos sociabilizarlo rápidamente en la región, ¿por qué no hacerlo? ¿Ok? Si nos está ahorrando recursos y esfuerzos, ¿no? Quizás yendo por ese lado, sobre todo por el ahorro de recursos, porque finalmente necesitamos ahorrar en eso para redirigirlos y distribuirlos mejor, sea un poco el camino hacia donde buscar ese encuentro de sinergias entre las iniciativas que ya se van moviendo de manera esporádica, pero en cada uno de nuestros países, ¿no? Bien, muchas gracias. Esta reflexión final. Para ir cerrando, sé que hay algunas preguntas acá en línea, pero... Ah, usted también tiene una pregunta ya. Deseo hacer una pequeña reflexión. Adelante, profesor. Julio, tú nos indicas que la UNESCO adopta las prácticas de ciencias abiertas, Las promueve. ¿no es cierto? Claro. Las promueve. Valparaíso, el año 2003, la UNESCO lo declara sitio Patrimonio de la Humanidad. La universidad nuestra tiene un acervo bibliográfico interesante con relación al estudio de muchos edificios comerciales. Tiene estudios de la historia
arquitectónica de las iglesias. Ujú. En ese ámbito tiene planimetría, tiene levantamientos, ¿no es cierto?, arquitectónicos de muchas edificaciones. En el ámbito de la práctica de la ciencia abierta queda la reflexión que el aporte que le puede hacer a la comunidad de Valparaíso en un tiempo que la arquitectura está tan precaria, Sí. devastada, y se pueden restaurar muchas edificaciones. Incluso hay variados arquitectos que tienen interés en hacer ese trabajo, pero ese trabajo se le puede facilitar con los estudios que tiene nuestra universidad. Exacto. Así que me parece extraordinaria tu presentación, porque nos deja esta reflexión. De mi parte yo he sido insistente en realidad que se dé la facilidad a los profesionales para que utilicen esos trabajos, esos elementos, y pueda de alguna forma, podamos nosotros de alguna forma levantar nuestro querido Valparaíso. No sé si dije antes que el año 2003, 21 jurados en París a las 6:30 de la mañana dieron el visto bueno para que Valparaíso fuera sitio patrimonio de la humanidad. Sí. Así que gracias por tu presentación. Usted, profesor, por el tiempo. Y en verdad, en el caso de Valparaíso es la segunda vez que estoy acá en esta ciudad y tengo por una familiaridad en casa, un arquitecto en casa, pues sí, al ser obviamente que es sí, definitivamente patrimonio cultural de la humanidad, pues debería haber un registro arquitectónico patrimonial de toda la ciudad y que debería estar a disposición en línea, ¿no? Yo sé que ese tipo de tecnología y plataforma es costosa, porque ya se han intentado hacer en otras ciudades, pero fácilmente al haber tantas ciudades importantes en el mundo, como es el caso de Valparaíso por su patrimonio monumental, pues se podrían aunar fuerzas precisamente para tener esa plataforma a disponibilidad, tanto en los países donde están estos monumentos, como aquellos que quieren investigar sobre ellos, ¿no? Entonces, y por ejemplo, cabría, ¿no?, tener esfuerzos conjuntos para tener herramientas para acceder a eso, ¿no? Nosotros tenemos más de 100 monografías Yeah. de diferentes edificaciones de Valparaíso, con plantas, elevaciones y interesantes planimetrías de cada edificio. Eso facilita mucho el levantamiento y la restauración de las edificaciones. Eso es Pero hay que bueno. darle facilidad Exacto, a los usuarios. exacto. Sí, una interesante Gracias. reflexión nos deja ahora al final, sobre todo a Ajá. quienes amamos Valparaíso, porque este puerto amarra como el hambre, dice la canción. Bien, para ir cerrando, bajar unos saluditos acá que vienen, bueno, comentan un poquito de lo que estábamos hablando recién de la reflexión. Prichi, no sé, habla del problema del plagio. Claudia Hernández también habla, Claudia Carolina Hernández habla de la excelente reflexión. Y María Cabrera nos saluda de la revista Anestesia, de Chilena de Anestesia. Bueno, vamos a ir cerrando. Agradecemos tu presentación, Julio, porque no solamente nos llevó a aspectos propios de la revista y la ciencia abierta, sino que esta reflexión final de cómo resguardamos también el patrimonio, la cultura y la memoria a través de la ciencia abierta, a través de las revistas también, así que también un desafío para nosotras y nosotros que nos encontramos acá y quienes nos escuchan. Para cerrar, tenemos un regalito. Le vamos a pedir a Patricia que venga y pueda entregar aquí el regalito a Julio de recuerdo de nuestra casa de estudio. Y ahí... para que lo pase eso. Julio, mil gracias. Muchas gracias, Patricia. La presentación. ¿Te muestro? A ver, bueno. Vamos a mostrar. A ver. Este es un libro, Orígenes de Muy Originarios. bien. Es de nuestra Sí. editorial, de la Sí. revista de la Y, Universidad del Paraíso. A ver, creo que este es el que va a llamar más la atención. Ok. ¡Ay, qué maravilla!
Ya. Gracias por escuchar. Muchas gracias. Gracias.